Es injusto que la tos de Dora no vale, sus sueños no valen, o sea, todo eso no importa porque sancionamos que fue abusada. Entonces todo lo que le pasa, pasa por eso. Vos me hablaste que estaban hablando en una clase del caso Dora, ¿puede ser, Juana? Sí, me pasó en una de las clases de prácticos que se nombra al pasar a Dora, como, como en Dora tal cosa, y la docente dice, bueno, Dora, pero mejor no entremos ahí, porque como para cuidarse de entrar en algo que al parecer era muy polémico, como si estuviéramos hablando de algo tremendo. Y a mí me dio un poco de bronca, no con ella claramente, porque si ella decía esto era porque sabía lo que estaba haciendo y porque evidentemente era algo que generaba polémica, pero me dio mucha bronca y mucha lástima porque la verdad que es una pena y es terrible que no se pueda hablar de un caso de repente porque tenemos miedo de que alguien salga a decir algo. Y lo peor es que no sabemos cómo responder a eso. Es terrible que alguien diga la palabra abuso y todos digamos tipo, ah, sí, bueno. Y no haya respuesta frente a eso, ¿se entiende? Porque ahí no hay debate. Me parece buenísimo que se hagan lecturas nuevas de los casos, por más que sean un poquito anacrónicas, porque sacarle a Freud que no estaba deconstruido en el 1900, bueno, chicos, es medio una burrada, pero me parece buenísimo que lo analicemos y que lo pensemos. Ahora, que eso sume al debate, no que lo cierre. ¿Se Sí. entiende? A mí Hacer una me lectura quedó, feminista de Dora que suplemente el debate, no que diga tipo, bueno, y esto termina acá. a mí me quedó repicando la frase que me dijiste en el final, ¿no? Que reducir el caso Dora a un caso de abuso era injusto para con Dora, ¿no? Eh, ¿Cuál es la injusticia que ves ahí, Juana? Dora no va a quejarse con Freud porque, por lo que pasó en la escena con el señor K. No le dice, señor K, me hizo sentir incómoda, me pasó esto y lo otro. Ella dice otra cosa, dice, loco, me están usando, no me banco más a nadie, quieren que haga esto, quieren que haga lo otro. Es una queja, me parece como que va por otro lado. Es injusto que la tos de Dora no vale, sus sueños no valen, o sea, todo eso no importa porque sancionamos que fue abusada. Entonces todo lo que le pasa, pasa por eso, que encima tampoco tiene sentido a nivel cronológico, porque Dora ya venía mal de antes. A mí me da mucha pena que en vez de sumar al debate, y que podamos pensar, por ejemplo, no sé, cómo eran tratados los abusos en la Viena victoriana, qué entendían por abuso, digamos, se puede hacer una lectura de un tema, pero que en vez de abrir cierres es un bajón. Me acuerdo también, Juana, que vos decías, bueno, que vos me habías hablado respecto del caso Dora de cómo, de alguna cuestión que tenía que ver con esto que dice Freud, que detrás de todo reproche hay un autorreproche, ¿viste? Cuando dice cómo llega, cómo se planta frente a Freud y cómo, bueno, de alguna forma participa de aquello de lo cual se queja, ¿no? Me parece que es muy interesante y que es muy reivindicativo del psicoanálisis eso de Freud diciendo, bueno, tu mamá te hace esto, tu papá te hace esto, el señor K te hace tal cosa, ¿qué hacemos con vos? Porque Freud no era abogado, Freud no le podía haber dicho ahora, bueno, vamos a hacer la denuncia. Bueno, ¿y? Porque tampoco sirve eso incluso en la actualidad, porque si solamente con hacer una denuncia las víctimas de abuso, de lo que fuera, no tendrían más padecimiento, entonces sería muy fácil la terapia. Y por suerte en los últimos años hay como un marco legal mucho más, que apoya mucho más a las mujeres o a quienes sean víctimas de distintas cuestiones, pero con eso no alcanza, la gente no se cura con eso.
quizás si Freud hubiera sido un poquitito más, la hubiese escuchado un poquito más a Dora cuando le decía, no, yo no quiero al señor K, yo no quiero estar con él, no lo quiero, no lo quiero. Si hubiera insistido un poquito menos, quizás Dora no se iba. Pero vos estás ratificando un poco lo que decimos, ¿no? Que ahí Freud cae un poco en la concepción banal de la histeria, porque Freud escribió estudios sobre la histeria. O sea, Freud se dejó interpelar por las histéricas de una manera tremenda, y acá, la última sesión, cuando ahora le dice, me voy, él sigue insistiendo, sigue insistiendo sobre eso en todas sus interpretaciones, ¿no? Le dice, yo sé lo que vos querés, yo Como sé lo que que vos querés. a mí me llama la atención eso mucho, vos sabés, que me llama mucho la atención ese punto donde Freud, que había trabajado la histeria ya de una forma en estudios sobre la histeria y en casos, cómo de alguna forma insiste con esto, ¿no? A mí me sorprende cómo no leemos ese texto que es como una especie de apéndice, que es de Felix Deutsch, que es quien, ¿no?, atiende a Dora 20 años después, ¿no? Digo, en algún punto corroborando de que Dora seguía teniendo una transferencia al psicoanálisis, ¿no? Se me venía ese final del corto, ¿no? Cuando estoy histérica ahora, dice, ¿no? Esa Dora. Y cuando uno lee el texto de Felix Deutsch, Dora seguía igual, digo, seguía con los síntomas así súper prolíficos. Inclusive en el historial mismo hay una nota a pie donde Freud en 1923, o sea, un año después de que Felix Deutsch la escucha a Dora, hace una acotación, ¿no? Diciendo, bueno, y este colega estaba atendiendo a quien había sido, ¿no? Que además ella se presenta como la paciente de Freud, ¿no? Como la Dora de Freud, la paciente que Freud no pudo curar, ¿no? O sea, en cierta medida, ¿no? Viene esa posición de división del otro, ¿no? Digo, el mejor psicoanalista a mí no me pudo analizar, sería una cosa así. Bueno, pero me parece que habla De hecho, conscientemente de la le histeria. pregunta a Félix Deutsch si conoce a Freud. Claro. ¿No? Se presenta como el caso y si usted conoce a Freud, ¿no? Digo, interesada. Digo, lo que decía, no lejos de lo que decía también Gonzalo, lejos de salir corriendo, ¿no? Y decir, no quiero hacer nada más con el psicoanálisis, vuelve, ¿no? Y de hecho estaba peor, ¿no? Pues estaba en cama, no se podía levantar, estaba realmente mal, sintomatizada. Me parece que, por un lado, el análisis con Freud, ella lo recuerda y se nombra de algún modo, ¿no? Como el caso Dora, es decir, yo soy el caso Dora, pero a la vez parece que las interpretaciones de Freud no tuvieron muchos defectos, ¿no? Porque 22 años después tiene sintomatología que pareciera responder a las mismas causas. Eso también es interesante. Para pensar en la efectividad, ¿no? de esta insistencia de Freud en querer inyectarle una interpretación, ¿no? Y que Dora que la acepte, ¿no? Porque un poco me parece que Freud iba por ese lado. Y en ese punto me parece que hoy podemos decir que se confundió también, ¿no? Que insiste demasiado, ¿no? En la aquiescencia yoica, ¿no? Que diga Dora, sí, bueno, está bien, es verdad, tiene razón. Pero me da esa impresión que por querer eso, darle entidad al ser pulsional, digamos, se queda en esa interpretación que tiene, que en definitiva termina ocupando él un saber sobre lo sexual. Pero me parece que tal cual, Gonzalo, Freud estaba queriendo construir un edificio teórico y lo defendía con todo lo que tenía. Bueno, metió la pata, pero me parece que iba por ahí. O sea, pero no es metió lo la pata y valioso no. eso, digo, porque yo pensaba, ¿no? El historial de Dora, si Dora, el tratamiento de Dora hubiese sido un tratamiento exitoso, podríamos decir en términos terapéuticos, me parece que la enseñanza o el acto testimonial que tiene esa epicrisis, ¿no? Ese final, es de advertirnos una y otra vez, ¿no? De la complejidad que tiene la transferencia. Porque, y esto lo voy a decir ahora que ya lo dije todas las veces que nos juntamos, como el núcleo duro de la transferencia del caso, de la transferencia de Freud con el papá de Dora y con el señor K. Eso lo obstaculiza. El que quiere el señor K es Freud. O sea, no es Dora, es él hablando en la transferencia. Me parece que ahí está lo que dice su nombre especialmente atractivo, ¿no? Cosas un así. nombre especialmente atractivo, lo dice ahí, claro. Sí. No, Este más Carguera también imaginario, está, digo, más tomado por eso.
total. Sí, pero en ¿Cómo, History Gonza? Carger lo asemejan a cuando se habla de un acusado de algún tipo de delito. No, pero él estudió un montón, no, pero si él es. Se pierde en esa lectura así un poquito homoerótica de Freud. Que ¿cómo no lo va a querer el señor K si él es tan atractivo y tan bueno y tan no sé qué? Bueno, Freud, no sé, anda vos si querés, no estoy muy Sí, 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 interesada. sí. Claro, claro, fue el momento donde el padre de Dora le pide a Freud que la haga entrar en razón, dice, ¿no? ¿Cómo este hombre va a querer abusar de mi hija, ¿no? El retrato de Dora, donde aparece muy, muy en claro toda la justificación, ¿no? Toda la justificación del señor K, ¿no? Que dice, y del padre que le cree, yo soy padre de Don Nena y yo no le creería nada, por ejemplo, ¿no? Cuando el señor K dice, yo no tengo la aclaración, yo no tengo ninguna otra intención, ¿no? Yo no tengo ninguna otra intención, simplemente le regalo flores todas las semanas porque, bueno, porque, sé, porque soy una persona de bien, no sé, ¿no? Y ya aclarar, ¿no? No tengo ninguna otra intención, ya me parece que, bueno, me parece que como analistas podemos escuchar otra cosa, y ¿no? Entonces me sorprende mucho, quizás en esa época, no sé, estamos hablando de fines del siglo XIX, quizás en esa época era más creíble eso, ¿no? Hoy un tipo viene y le regala flores a mi hija todos los días, y yo la verdad, ¿qué voy a pensar, boludo? ¿Qué querés que piense? O sea, no voy a pensar, oh, no, tiene buenas intenciones, no quiere, no. Que yo creo que el reclamo de Dora pasa por ese lado, al padre de che, loco, me estás entregando eh, para poder estar con la señora acá, como no soy una cosa. El Claro, reclamo de sí, es Dora, verdad. yo siempre lo leí como que me están usando. Y con lo que decías vos de Freud, me parece que también Dora un poco se da cuenta de que Freud la está usando para sus hallazgos teóricos. Le dice, no, vos también, flaco, no, yo me voy. Yo ni soy un objeto para ser intercambiado a cambio de estar con la señora acá, ni soy un objeto de estudio para que vos encuentres un nuevo hallazgo teórico para tu próximo libro, ni nada. Me parece que el reclamo de Dora, si lo hacemos una lectura feminista del hecho, podemos decir que Dora se queja un poco. Yo no soy una cosa. Ni para que me cambien por la señora acá, ni para que me estudien con un laboratorio para escribir un libro. Mm. Eh, Me interesa mucho lo que introdujo Rodrigo recién, ¿no? Parece que había un cierto, no sé, Rodri, amor de Freud hacia el señor K, o algo así. Sí, Una una especie transferencia, como me de parece como que es lo que transferencia. termina de obstaculizar cierta posibilidad de Freud, que también hay que decir que había armado una transferencia donde habían formaciones del inconsciente, y Dora sueña, Freud está en una serie psíquica, ¿no? Digo, interpreta esos dos sueños, ¿no? Que yo también, releyendo el texto de Felix Deutsch, decía, en algún punto también uno puede hacer un hilo de la transferencia de Dora con el psicoanálisis, porque bueno, hay que ver si ese efecto o los efectos de esas interpretaciones de esos dos sueños donde ya había un final, ¿no?, decretado, un final, digo, en un sentido descriptivo, ¿no? Porque leyéndolo así, dice Dora presentándose como la paciente de Freud, la transferencia podríamos decir que sigue, ¿no? Esto que Mm, dice Juanma, le va a preguntar a un analista si conoce a Freud, ¿no? Es como preguntarle a algún futbolista, si vos lo conocés a Messi, ¿no? Una cosa así. Y me parece que en ese punto, también para salir de una cosa moral, ¿no? No de si lo que sea que le pasaba a Freud a nivel transferencial con el papá de Dora o con el señor K, sino porque eso obstaculiza la cura. Digo, a mí me parece que Freud es en algún punto tomado por una vertiente resistencial de la transferencia, pero por una cuestión de no advertir su propia posición en eso, ¿no? O sea, digo, de no poder, supongamos que Freud hubiese ido a una supervisión, ¿no?, con el caso, y poder ver algo de esa posición que estaba, ¿no? Sí, intercediendo, y me parece que con una Dora proclive a analizarse, además, digo, ya analizándose. Algo que decía Juana me parece clave, una diferencia que hizo ella entre el sujeto jurídico y el sujeto del inconsciente, ¿no? Porque Juana decía, bueno, si Freud hubiera sancionado, ¿no?, que efectivamente la escena donde el señor K se le lanza, ¿no?, a Dora como un abuso, no hubiera resuelto nada tampoco, ¿no?
Digo, pues se trata de otro sujeto. El sujeto jurídico es el sujeto indiviso, el sujeto comunidad, el sujeto de la conciencia, ¿no? Y el sujeto con el que nosotros trabajamos es el sujeto dividido, ¿no? Se trata de un sujeto completamente distinto. Me parece buenísimo y muy interesante, una lectura más feminista del caso Dora, se podría decir, más feminista de la histeria, de la definición de la histeria, de lo que implica la histeria a nivel histórico, pero que abra el debate, no que lo cierre, no que sancionemos un caso como de acá Freud no se dio cuenta que esto era un abuso, fin de la cuestión. Porque eso no suma. No suma ni a Dora, no le suma al psicoanálisis, y no le suma ni a las personas que sufren de abuso hoy en día, ni a las histéricas de hoy en día. O sea, no ayuda a nadie. Simplemente dejar de leer a Dora porque, bueno, nada, Freud se equivocó hoy. Fin del tema. Una cosa que dijo Juana que me pareció, que inclusive me gustaría hasta proponerla como un posible subtítulo de, no sé, de la edición, que es Ser justos con Dora. Me parece que está buenísima esa idea, ¿no? Digo, porque en cierta medida me parece que ser justos con Dora es ser justos con Freud también, pero es ser justos con el síntoma de Dora, ¿no? Esto que decía Juana, como que al fin y al cabo se termina como, ¿no? Banalizando el caso y haciendo una lectura reduccionista. Me parece que sería injusto con la misma Dora cerrar el caso de ese modo, digo, o hacer una conclusión en un sentido solamente civil, ¿no? De Dora como sujeto, sí, cívico, podríamos decir, ¿no? Juana, la verdad, te agradecemos un montón, primero. Después, sos una prueba viviente acá en este mismo momento del futuro que tiene el psicoanálisis, de gente crítica que no esté buscando la cuestión adaptativa. Yo me acuerdo que cuando estudiaba en la facultad quería adaptarme, yo quería participar, pertenecer a lo que se dice, para entrar y que me acepten dentro del movimiento psicoanalítico, un pelotudo, podríamos decir de alguna manera, y me parece que hoy hay alumnos, por eso los que dicen que se está muriendo el psicoanálisis, bueno, quizás vayan a ser menos, ¿no? Posiblemente no sean tantos, ¿no? En la facultad ya se está reduciendo, pero al mismo tiempo me parece que van a ser menos, pero con una posición bien analítica, ¿no? De espíritu crítico, no tanto buscando la adaptación, no de responder los ataques tampoco, ¿no? Sino una toma de posición respecto de los conceptos psicoanalíticos mismos. Una toma de posición propia, no la adaptativa, sino la propia. Juana, Dale. muchas gracias. Chao, Juana. Gracias. Gracias. Abrazo. Chao, Juana, Gracias. gracias.